Partimos este concepto trabajando hoy día los productos notables. Vamos a revisar cuáles son los productos notables, no sin antes repasar brevemente lo que fue el trabajo de la reducción de términos semejantes y las recomendaciones que se hicieron para trabajar con los paréntesis y los signos delante de los paréntesis. La recomendación es ser ordenado, respetar las reglas de operatoria y los signos, y fijarse si hay un signo más delante de un paréntesis no cambia nada y podemos eliminar el paréntesis, pero si hay un signo menos delante del paréntesis nos cambiará todos los signos de los elementos que están dentro y antes de poder eliminarlo. Ir reduciendo términos en el proceso es un consejo que les doy para que así puedan optimizar y quedarse con menos elementos y tener menos probabilidad de equivocarse. Tenemos este ejercicio que es 2x cuadrado y menos paréntesis x cuadrado y menos paréntesis de corchete y x más paréntesis de llave x cuadrado y menos 3. Cerramos paréntesis de llave, cerramos x más y, cerramos el paréntesis de corchete y cerramos el paréntesis circular más un 5 que fíjense que queda totalmente fuera de los paréntesis. Empezamos por el paréntesis central que es de llave, como le antecede un más podemos eliminar el paréntesis como si no existiera, quedándonos ix más x cuadrado y menos 3 más xy. X y x y xy son términos semejantes. Mi consejo es ir reduciéndolos inmediatamente y nos quedamos con 2xy más x cuadrado y menos 3. Al paréntesis de corchete le antecede un menos y ese menos va a provocar que el 2xy cambie de signo, lo mismo que el x cuadrado y que a menos x cuadrado y lo mismo que el menos 3 que por regla de signo nos va a quedar positivo. ¿Podemos reducir términos semejantes? La respuesta en este caso es sí, porque tenemos el x cuadrado y con el menos x cuadrado y que son términos semejantes y además son inversos uno del otro, por lo tanto va a quedar 0. Técnicamente podemos hacer chas y chas a esos dos elementos. Y así quedarnos con menos 2xy más 3. El signo menos le antecede a este paréntesis, por lo tanto cambia menos menos, va a ser 2xy y menos más menos 3. Finalmente reducimos los términos semejantes, que en este caso son solo los números, el menos 3 y el 5, más 5. Fíjense que el 5, como está fuera de los paréntesis, nunca se vio afectado por ningún signo porque no está dentro del paréntesis. ¿Con qué nos quedamos? Con 2x cuadrado y más 2xy más 2. Ese es el resultado. También estuvimos revisando lo que era la multiplicación de expresiones algebraicas, dándonos cuenta que todo es factible de multiplicar. No hay restricción respecto de eso, lo único es ser cuidadoso multiplicar término con término, usar las propiedades de potencia como la multiplicación de potencia de igual base, que se conserva la base y se suman los exponentes, o la división de potencia de igual base, que se conserva la base y se restan los exponentes, y potencia de potencia en el caso de que fuera necesario. Aquí tenemos la multiplicación de un binomio x cuadrado y menos y por el trinomio x cuadrado y más y menos x. Término con término, x cuadrado y por x cuadrado y nos da x a la cuarta y cuadrado. X cuadrado y por y nos da x cuadrado y cuadrado. Vamos respetando reglas de signo a medida que vamos desarrollando los productos. X cuadrado y por menos x nos quedaría menos x cubo y. Y ahora continúa la multiplicación del menos y por cada uno de los términos del trinomio. Menos y por x cuadrado y nos queda menos x cuadrado y cuadrado. Menos y por y nos queda menos y cuadrado y menos y por menos x nos queda xy. Reduzcamos términos semejantes, tenemos semejante el x cuadrado y con el menos x cuadrado y que nuevamente son operaciones que términos que se van a anular porque son inversos uno del otro, quedándonos finalmente con el x a la cuarta y cuadrado, ¿cierto? X a la cuarta y cuadrado menos x cubo y menos y cuadrado más xy, ¿ya? Hoy día vamos a revisar los productos notables y dentro de esta segunda etapa de álgebra están los productos y las factorizaciones. Hoy revisaremos 4 de los más importantes productos notables que son el cuadrado binomio, cubo de binomio, suma por su diferencia y producto de dos binomios con término en común, que seguramente les resultan bastante conocidos porque son conceptos que se trabajan tempranamente desde octavo, séptimo básico en el colegio. El primero, el cuadrado del binomio, el más conocido de todo, como el nombre lo dice, es un binomio
que está multiplicado por sí mismo, y respetando la regla de la multiplicación de expresiones algebraicas, ¿cierto? Tenemos la posibilidad de multiplicar término con término, a por a cuadrado, a por b más ab, b por a más ba y b por b cuadrado. Reduciendo términos semejantes, que es el AB con el BA, que son semejantes, porque son las mismas letras, lo único que están en orden distinto, nos quedamos que el resultado es A cuadrado más 2AB más B cuadrado. Entonces, siempre que multiplicamos un binomio por sí mismo, usando las propiedades de potencia, también podríamos escribirlo como A más B elevado a 2. Ahí es un nombre de cuadrado de binomio. Un binomio que está elevado a 2 y nos va a generar como resultado un trinomio perfecto, o sea, 3 términos que están ordenados de manera perfecta y tanto el primero como el último término son cuadrados perfectos. Además está contarles que no es que alguien se levantara y quisiera complicar la vida de los estudiantes colocando letras, sino que más bien, como lo hicieron nuestros ancestros miles de años atrás, corresponde, ¿cierto?, al cálculo del área de un cuadrado cuyos lados son a más b. Al tratar de calcular el área de este cuadrado de lados a más b, podemos observar en la imagen, ¿cierto?, que nos quedamos con un cuadrado de lado a por a, cuya superficie es a cuadrado. Nos quedamos con dos rectángulos de lados de dimensiones AB, cuya superficie es A por B, ¿cierto? Y son 2 AB. Y nos quedamos un cuadrado de lados B por B, que sería B cuadrado su superficie. Entonces, la regularidad y la característica que hace el cuadrado binomio un producto notable es que siempre vamos a obtener como resultado el cuadrado del primer término más o menos el doble del primero por el segundo, más y siempre más el cuadrado del segundo. ¿Por qué digo más o menos? Porque va a depender si el binomio suma, vamos a quedar con todos los términos del trinomio como más. Pero si el binomio resta, va a quedar a cuadrado menos 2ab más b cuadrado, ¿ya? Por la combinación de los signos que se producen al multiplicar. Entonces, teniendo presente que siempre nos queda el cuadrado del primer término más o menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, nosotros podemos rápidamente, cuando nos enfrentamos cuando nos encontramos con un ejercicio como x más 2 al cuadrado, saber que es el primer término al cuadrado, el doble del primero por el segundo, el cuadrado del segundo. X al cuadrado, x cuadrado, 2 por x por 2 nos daría 4x y 2 al cuadrado nos queda 4. En este caso este binomio es positivo, por lo tanto los términos del trinomio perfecto son positivos. En el caso de que tengamos un binomio negativo, x menos 5 al cuadrado, el cuadrado del primero, el doble del primero por el segundo, el cuadrado del segundo. El cuadrado del primero es x cuadrado, el doble de x por 5 nos va a dar 10x y el cuadrado del segundo es 25. La regla de los signos, como lo decíamos, si es negativo el binomio, el segundo término queda negativo por una cuestión de multiplicación. No importa cómo se compongan los binomios, siempre que nosotros reconozcamos que es un cuadrado de binomio porque está elevado a 2, ¿cierto? Nos va a quedar el cuadrado del primer término, en este caso de xy al cuadrado, que sería 4x cuadrado y cuadrado. El doble del primero por el segundo, que sería 2 por 4 por 3, 12x y z cuadrado. El cuadrado del segundo término, que es 9z a la cuarta. Regla de signo: si el binomio es positivo, van a ser todos los términos del trinomio positivo. Si el binomio es negativo, el signo del medio va a ser negativo. Ser ordenado, cuidadoso, si no nos podemos recordar de la expresión, entonces siempre tenemos la posibilidad de multiplicar término con término y llegar igual al trinomio ordenado, ¿ya? El segundo producto notable que vamos a revisar es el cubo del binomio. Como el nombre lo dice, es un binomio que está elevado a 3, ¿ya? Y si nosotros observamos al multiplicar los dos primeros binomios, se forma un cuadrado de binomio, o sea, el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y ese binomio tenemos que multiplicarlo por, ese trinomio ordenado tenemos que multiplicarlo por el binomio a más b. Multiplicando término con término y después reduciendo los términos semejantes, nos podemos dar cuenta que nos vamos a quedar con la expresión a cubo más 3 veces
a cuadrado b más 3 veces ab cuadrado más b cubo. Al igual que el cuadrado binomio, no es que se nos ocurriera mágicamente, sino que viene de calcular el volumen de un cubo cuyos lados son a más b. Y tal como lo pueden apreciar aquí en la imagen, descomponiendo la cantidad de paralelepípedos y cubos que van formando finalmente este gran cubo, nos quedamos con este resultado como tal. Al multiplicar un binomio por 3 veces por sí mismo, ¿cierto? Lo que eso nos genera es un polinomio de grado 3, como lo pueden apreciar. En resumidas cuentas, el desarrollo es el cubo del primer término más o menos el triple del primer término al cuadrado por el segundo, más y siempre más el triple del primer término por el cuadrado del segundo, y más o menos el cubo del segundo término. ¿De qué va a depender si es más o menos? Bueno, nuevamente tiene que ver con si el binomio es positivo, todo el polinomio nos queda positivo. Si el binomio es negativo, los signos van uno por medio. Más, menos, menos. ¿Siempre es así? Sí, siempre es así, independiente de los tipos de binomios que estemos multiplicando. Entonces, resumiendo la idea o la regularidad, es el cubo del primero. En este caso tenemos x más 3 al cubo, que es positivo, más el triple del cuadrado del primero por el segundo, más el triple del primero por el cuadrado del segundo, más el cubo del segundo término. Desarrollando el cubo del primer término es x cubo, desarrollando 3 por x cuadrado por 3, nos queda 9x cuadrado, y desarrollando 3x por 3 al cuadrado, empezamos con la potencia, 3 por al cuadrado es 9, por 3 27x. Y 3 al cubo, bueno, también es 27. Ahí nos queda un desarrollo. Un truquito como para mirar aquí y darnos cuenta que es lo que pasa. Fíjense en el grado de la x. Empieza en grado 3, después está en grado 2, después está en grado 1, después desapareció. Y fíjense en el 3, que es el segundo término de nuestro binomio. No está en grado 1, está en grado 2, está en grado 3. En otras palabras, el grado de uno de los términos va bajando de 3, 2, 1, 0 y el grado del otro va subiendo de 0, 1, 2 hasta 3. Y eso nos permite tal vez ayudarnos a organizar y poder calcular de manera más rápida el x menos 2 al cubo. El primer término al cubo, en este caso menos 3 por x cuadrado por el segundo, más 3 por x por el 2 al cuadrado, menos el 2 al cubo. El grado de la x va bajando de 3, 2, 1, el grado del 2 va subiendo de 0, 1, 2 hasta 3. En este caso, como el binomio es x menos 2, en negativo, ¿cierto? Nos quedaría x cubo menos 6x cuadrado más 12x menos 8. No se preocupen de la regla de los signos. Si ustedes acuerdan esta regla de que en el fondo binomio positivo, todos son positivos, binomio negativo, van los signos uno por medio, no tenemos necesidad de considerar si acaso el 2 es menos 2, sino que solamente trabajamos con los resultados de los signos. Nuestro siguiente producto notable se conoce como binomio suma por su diferencia, es uno de los más simples o más fácil de resolver, porque la característica esencialmente es que multiplicamos un binomio que tiene elementos que es positivo, ¿cierto? Que lo relaciona a una suma, por los mismos términos pero con resta. Un binomio positivo, un binomio suma por un binomio resta. Al desarrollar la multiplicación a por a cuadrado, a por menos b menos ab, b por a más ba y b por menos b cuadrado, nos damos cuenta que los términos semejantes que nos quedan son de signos contrarios, por lo tanto son inversos, lo que va a producir que los anulemos o hagamos chas, como digo yo. Entonces nos va a quedar el a cuadrado menos b cuadrado. O sea que cada vez que desarrollamos una suma por su diferencia, nos va a quedar una diferencia de cuadrado. ¿Por qué? Bueno, geométricamente tiene que ver con calcular la superficie de un rectángulo que está formado o cuyas dimensiones son a más b por a menos b. Y tal como lo pueden apreciar en la imagen, ¿cierto? Es equivalente a formar un cuadrado de lado a por a, pero que le falta este sector o este cuadrado de lado b. Entonces un cuadrado de lado a por a menos este cuadradito pequeño de b por b. Entonces, en resumidas cuentas,
La suma por su diferencia va a ser el cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término. Siempre, independiente de lo que tengamos como binomio, x más 3 por x menos 3, x cuadrado menos 9, que es el cuadrado de 3. 3x menos 1 por 3x más 1, 9x cuadrado menos 1.